Muchas gracias. Bueno, sí. Y en ánimo de respetar la agenda del día de hoy, como dijo Gerardo, está muy intensa. Vamos a iniciar el día de hoy presentando a nuestros 4 alcaldes. A cada uno de ellos le voy a dar 7 minutos para que expongan al auditorio sus políticas. Y empezamos con Rodolfo Carter, quien estudió en el Liceo Salesiano de Macul. Ingresó a la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un enorme interés por la literatura, la historia y las humanidades. Ingresó a la Unión Democrática Independiente como concejal de la Florida, fue elegido por 3 periodos consecutivos. Tras la renuncia del alcalde, asumió el cargo y en las elecciones municipales fue ratificado en el sillón municipal. Fue confirmado como candidato a la reelección, apoyado por el Pacto Chile Vamos. En elecciones municipales en el 2016 fue reelegido con el 67,8% de los votos, siendo uno de los alcaldes más votados. Puso en marcha el servicio ambulante, médico de domicilio, atención médica gratuita a la población de la Florida, pionera en Chile. Ha impulsado muchas medidas de prevención contra el VIH, como exámenes médicos a personas de todas las edades, en fin. Es uno de los alcaldes con mayor influencia a nivel nacional y encabeza la 4ª comuna con más población de Chile. Rodolfo. Muchas gracias, primera ministra. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo grande a las autoridades aquí presentes. Agradecerle la invitación de la Fundación Internacional para la Libertad para estar presente en Madrid. Felicitar al dueño de casa, lo hablábamos en la previa, alcalde. El alcalde Florentino Laguardia, que probablemente no es tan conocido como el alcalde Giuliani, tiene una frase que Madrid ha hecho carne. No hay una receta para barrer las calles. No hay una receta republicana ni una receta demócrata. Solo las calles se barren. Y caramba, que es cierto, alcalde, felicitaciones, lo linda que tiene su casa. Nos produce mucha envidia ver una casa tan en orden. Y no es casualidad que uno lo diga, porque detrás del orden no buscamos los cementerios, no buscamos la tranquilidad de los cementerios como dice el Evangelio, buscamos la tranquilidad donde florece la libertad. Cuando erradicamos el comercio ambulante, cuando tenemos la casa pintada, cuando borramos el graffiti, cuando la luminaria funciona, cuando la casa está ordenada, no es un discurso facho. Por el contrario, protege a los más débiles. Porque usualmente los ricos tienen la capacidad de ordenar sus propias vidas conforme a los ingresos que ellos tienen. Pero el espacio público es la patria y el patio los más sencillos. Por tanto, es un discurso digno el mantener la casa en orden. Y caramba, en Madrid hoy día vemos la prosperidad, la tranquilidad, la limpieza, van abrazados el orden y la libertad, que es el modelo de desarrollo que soñamos para nuestras democracias tan debilitadas en Occidente. Así que felicitaciones, alcalde, permítame decírselo con mucha admiración desde un lugar muy lejano, como decía Salvador Allende cuando fue a las Naciones Unidas en el año 72. A propósito de comunismo, un fantasma recorre Europa, se decía hace casi, van a ser 200 años. Afortunadamente la experiencia del manifiesto comunista fracasó en Europa rotundamente, pero hay un nuevo fantasma que recurre a América Latina y tal vez una parte de Europa, que es el fracaso de nuestras democracias liberales para responder a 2 grandes desafíos que toda democracia en cualquier parte del mundo tiene. Una es garantizar el orden público, el cumplimiento de la ley, y lo segundo es garantizar la prosperidad para todos. Y digo cumplir la ley porque no solamente la represión del delincuente es cumplir la ley desde lo más pequeño, desde respetar el exceso de velocidad, de respetar la prohibición del comercio ambulante, de respetar al vecino en la recolección de la basura y también perseguir al delincuente que asalta, mata o secuestra. Y lo segundo, que es crítico, es volver a ser ricos. Chile durante 30 años fue la estrella de América Latina, porque alcanzó ciertos acuerdos que nos hizo soñar en parecernos algún día a Portugal o a España. En algún minuto los chilenos renunciamos a ese sueño, por nuestra falta de convicción, por nuestra cobardía y mediocridad casi congénita. Y vivimos al borde del precipicio en el año 2019 cuando se produjo el estallido delincuencial, o el estallido social, como se llama allá, que de hecho partió en la Florida. Yo ese día estaba con licencia médica, tuve que sacarme la vía del brazo, porque habían empezado a quemar las estaciones del metro. Estuvimos al borde del precipicio. La sabiduría del pueblo chileno nos permitió zafar o salvarnos, y hoy día estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Pero en vista que solo tenemos un par de minutos, primera ministra, no voy a hacer una exclusión del estallido social, pero sí de lo que yo sí creo que es el camino de colaboración que tiene un municipio en estas 2 estructuras. La primera, cómo recuperamos el cumplimiento de la ley. Y segundo, cómo recuperamos la prosperidad. Respecto al cumplimiento de la ley es feroz, no tengo una respuesta.
El doctor Jacobs, profesor Jacobs, un profesor de derecho alemán en Alemania, sostiene que el nuevo derecho penal del enemigo tiene que ser la respuesta a un cierto tipo de organizaciones criminales que hoy día están cuestionando no solo América Latina, también Europa. Porque el derecho penal tradicional que todos los abogados estudiamos trataba de dar solución al delincuente común y corriente, al que carnicero Milwaukee, el asesino más importante de Estados Unidos. Mataba y devoraba a la gente en su cocina, atroz. Pero el derecho penal tradicional tenía para él una respuesta, que podía ser la pena de muerte o un encarcelamiento muy permanente. Pero en los últimos años han surgido ciertas organizaciones, crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, que son transnacionales, tienen muchísimo dinero que les permite empatar a lo menos con la fuerza del Estado y lo más importante, tienen voluntad de lucha, de disputar el control territorial de los Estados. Y el profesor Jacobs plantea, ¿cómo va a responder la democracia occidental frente a esto? ¿Con el derecho penal antiguo o un derecho penal nuevo? Y esa es una pregunta que también nos afecta a los territorios, a los municipios. Nuestro derecho penal tradicional, donde se juntan los congresistas, discuten durante meses, se encuentra una solución, se implementa, cuando llega la solución, el nuevo crimen organizado ya se movió a otro lado. No tenemos inteligencia para combatirlas, no tenemos cárceles especiales para combatirlas, no tenemos ninguna rapidez y efectividad para perseguirlas. Y en eso los municipios, las comunas, como lo decimos en Chile, lo vivimos todos los días. El Estado se mueve lentamente, con las mejores intenciones, pero cuando llega a encontrar o esbozar una solución, ya llegó tarde, porque esta forma de crimen se movió a otro lado. Termino con este pequeño tema. ¿Saben por qué es tan terrible? Porque la preocupación del populismo es una preocupación real en todo el mundo. Pero el populismo no surge de la nada. El populismo surge del fracaso de nuestras democracias liberales de responder a algo tan simple como llegar a nuestras casas seguros. Si pagamos impuestos, en parte para que alguien nos garantice que lleguemos a nuestra casa seguro, que no nos secuestren en las entradas. Por tanto, aquí hay una urgencia ética de encontrar rápido una solución democrática, respetuosa a los derechos humanos, pero eficiente, para que las personas vivan tranquilas su vida como mejor les parezca. La segunda, la prosperidad. En Chile se desarrolló en los últimos 10 años, diría yo, desde el año 2014, con la llegada de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, una cosa culposa en Chile. Ser rico era un crimen, ser próspero era un delito. Algo habías hecho mal, a alguien le habías robado, le habías estafado, eras una mala persona finalmente. Y ese ambiente probablemente fue el prolegómeno del estallido social del año 2019 y que hizo que la sociedad chilena, créanlo, aunque ustedes no lo crean, fuera absolutamente indolente cuando se quemaban iglesias en la ciudad. En cualquier país del mundo, una iglesia en llamas nos recuerda al Holocausto. En Chile no provocó mayor cambio, porque se había generado un ambiente cultural en donde la violencia se entendía, donde la radicalidad en política se justificaba porque habíamos hecho las cosas mal. Y era todo lo contrario. En 30 años habíamos superado tasas de mortalidad infantil de países africanos. No habíamos vuelto a la sociedad más próspera de América Latina. De hecho, nuestras barreras de desigualdad se reducían año tras año. Lentamente, pero se estaban reduciendo. Y hoy día los chilenos se encuentran con que son un país que radicalmente no va a poder resolver sus problemas de pensiones en los próximos años. Se detuvo la prosperidad. Mi generación, la generación entre 40 y 50 años, es la primera generación que va a ser más pobre que sus padres. Hasta este minuto, todas las generaciones eran más prósperas que sus padres. Los nuevos chilenos ni siquiera pueden comprar sus casas por las tasas de crédito hipotecario, por el alza de valor del suelo y por la falta de prosperidad de nuestra economía. Entonces, ¿qué puede ayudar una municipalidad, una intendencia o una comuna o un distrito? ¿Cómo colaboramos para que las personas sean prósperas? Por ejemplo, siendo responsables en el uso del suelo. Cuando los alcaldes, los intendentes, les da por congelar el uso del suelo, ¿qué es lo que hace? Baja la disponibilidad de metros cuadrados, que se hace más escaso, por tanto se hace más caro y se hace más inaccesible para las familias jóvenes poder tener acceso a algo tan lógico como una vivienda. Y yo proclamo acá en Madrid, la capital de la libertad, que ningún propietario hace revoluciones. Proletarios del mundo, unidos. La propiedad y la prosperidad es el mejor antídoto para el comunismo y el socialismo. Nuestra obligación como liberales es expandir la propiedad y la prosperidad de las personas. Y esa es una función capital de los municipios y de las intendencias. Por tanto, al terminar y agradecer esta oportunidad, felicitar a la ciudad de Madrid, agradecer la invitación, pero invitarlos a este punto de reflexión. Vivimos una crisis muy profunda en América Latina y probablemente lo compartimos con otras ciudades de Occidente. Hemos perdido la convicción, primero de derrotar al delito
porque defendemos a los más débiles. Y segundo, nuestra obligación de recuperar la prosperidad tiene que ver con el derecho sagrado de cada persona de desarrollar su vida como mejor le parezca. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora, Carlos Brus. Carlos Brus es economista por la Universidad de Lima, con una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental otorgada por la Universidad de Barcelona. Ha sido presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, ministro de la Presidencia y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en 3 oportunidades. Entre sus principales logros está la creación de los programas Mi Vivienda y Techo Propio. Implementó el programa de mejoramiento integral de barrios, Mi Barrio, para mejorar la calidad de vida en los barrios urbanos marginales. Carlos Brus ha sido además electo congresista de la República en 3 oportunidades. Durante sus funciones legislativas fue autor de importantes leyes, presidió la Comisión de Economía del Congreso y es autor de leyes sobre abusos de arrendatarios irresponsables, donación de órganos, entre muchas otras leyes importantes. Y actualmente se desempeña como alcalde del distrito de Santiago de Surco. Carlos. Muchas gracias. Mi agradecimiento por la invitación de la Fundación Internacional por la Libertad para estar aquí esta mañana. Y quería conversar sobre el tema de la eficiencia en el marco de esta lucha por la libertad. Creo que no hay nada peor que le hace un daño gravísimo a la causa de la libertad cuando tenemos dirigentes que no entregan resultados a la gente. La gente no vive del concepto de libertad. Cuando te falta vivienda, agua, saneamiento, el concepto de libertad es bien complejo de entenderlo. Entonces, tenemos que entregar resultados. No hay nada peor que un dirigente que no entregue resultados, porque es lo que afectaría a la causa de la libertad. Entonces, el rol de los líderes políticos es garantizar ese ejercicio de la libertad para todos, pero es un ejercicio de la libertad que tiene que superar las amenazas que existen en la región que ponen en peligro esta libertad. En el caso del Perú, tenemos una crisis política que afecta el bienestar y la vida normal del país, una aprobación presidencial que está en un dígito, una fuerte inseguridad que afecta a todos los estratos sociales. No hay nada peor que la angustia de un padre no saber si su hijo regresa a casa esa noche. Un problema de conectividad, el crecimiento urbano y vehicular ha explotado comparado con una escasísima inversión en infraestructura vial, una altísima tasa de informalidad que no permite recaudar lo que el Estado debería recaudar para solucionar estos problemas, invasiones ocasionadas por déficits habitacionales que todavía no se superan a pesar de los avances. Por eso, el problema que tenemos para la causa de la libertad en el Perú es entregar resultados a la gente, que la gente entienda que a través de gobiernos democráticos y liberales, la calidad de vida de la gente se puede y se debe mejorar. Me tocó efectivamente en el Perú ser ministro de Vivienda en 3 ocasiones, porque modificamos totalmente la forma como afrontar el problema. Tradicionalmente, el Estado construía las viviendas, las licitaba y se las entregaba seguramente a sus partidarios con créditos que nadie nunca pagaba. El modelo tradicional del Estado interventor en la economía. Este modelo, por supuesto, no solucionó el problema y había un déficit muy grande de habitación para sobre todo las clases más necesitadas. Nosotros cambiamos el esquema basándonos en modelos que ya existían, lo que es el subsidio directo, que empezó en España, lo implementó Chile, nosotros no hicimos más que adaptarlo en el Perú, y
dijimos el Estado ya no construye más, ya no se mete más en este negocio inmobiliario. Lo que el Estado se va a limitar es a darle un subsidio a la gente que tiene escasos recursos para que su cuota mensual pueda ser una cuota que ellos puedan pagar. Y ahí fue donde creamos los programas Mi Vivienda, Techo Propio, que hasta ahora continúan. El Estado generaba 1.500 viviendas al año en el modelo estatal. Era nada, absolutamente. Hoy se generan 50.000 en mecanismos de mercado, porque es el empresario privado que arriesga sus recursos para construir y construye de la forma que ellos interpretan es la demanda, y el Estado se limita a dar un subsidio. Hoy se generan 50.000 viviendas versus las 1.500 que se hacían antes, que todavía es insuficiente, pero es mucho más que antes y además mucho más transparente, y el Estado no arriesga ni gasta recursos en la construcción de estas viviendas. Han pasado ya 6 gobiernos, desde el año 2002 que implementamos estas medidas, y los programas Techo Propio y Mi Vivienda lamentablemente siguen igualitos. Digo lamentablemente porque estas cosas hay que ir adaptándolas, hay que ir mejorándolas, pero eso no ha ocurrido. Pero por lo menos es una política pública que la implementamos hace más de 20 años atrás y todavía permanece en el país. El año pasado, en enero, nos tocó asumir la alcaldía de Santiago de Surco. Es un distrito muy heterogéneo. Tenemos viviendas que valen $6 millones y tenemos vecinos que viven en casa de esteras. Tenemos todos los estratos sociales ahí. Y empezamos a hacer un programa de reciclaje municipal. Eso fue en enero. Y resultó muy exitosa. La gente estaba muy predispuesta a segregar su basura en origen. Y empezamos a procesar 16 toneladas diarias en una planta de tratamiento que pusimos al sur de Surco. Eso nos está generando unos ingresos que nos ha permitido, con recursos de la municipalidad, por ejemplo, hacer un programa Techo Propio, llamamos Techo Propio Surcano, porque no le pido plata al gobierno central. En ese momento era un gobierno de izquierda, era imposible que un alcalde de derecha le pueda pedir plata al gobierno central. Le empezamos a generar nosotros mismos el subsidio. Y a la gente que vive en una vivienda de esteras o de madera, pero es propietaria de su terreno, le damos un subsidio y le construimos una casa digna y decorosa. Además, el tema de alimentación en los sectores populares es un problema. Construimos un moderno comedor popular, es una fábrica de alimentos realmente. Damos 400 almuerzos diarios a gente de escasos recursos, pero implementamos un programa que le llamamos Loncherita Surcana, que es que en los colegios nacionales la anemia es un gran problema. Empezamos con 3 colegios, medimos la anemia al principio del año, 38% de alumnos tenían anemia. Hicimos estas loncheritas que le hemos repartido en cada uno de los colegios y bajamos la anemia de 38 al 8% al final de año. Este año esperamos llegar a los 12 colegios nacionales que tenemos en Santiago de Surco para poder solucionar este problema. Y Surco era el distrito que tenía las peores pistas de la capital. No había plata para poder solucionarlas, hay una crisis económica en el país, y decidimos, de los pocos recursos que teníamos, repavimentar 4 avenidas, de las 44 solo 4, las más importantes, y hacerlas rápido y al principio del ejercicio. Y las repavimentamos de noche para no afectar el tráfico, y al día siguiente el vecino se levantaba y veía que ya estaban las vías asfaltadas. Como consecuencia de eso, logramos que la recaudación de impuestos, la recaudación de predial y alcabala, incrementara enormemente. Y se ha seguido incrementando en los siguientes meses, y eso nos está permitiendo ahora repavimentar todas las avenidas. Al final de este año, del presente año, vamos a repavimentar el 100% de las avenidas en Surco, las 44 avenidas, gracias a esa mayor recaudación. Y igualmente, con esta mayor recaudación, estamos recuperando todas las áreas verdes, y de los
375 parques que tenemos en Surco. Este año vamos a terminar de renovar todos los parques para que los vecinos tengan un sitio que es parte de la vida urbana, el salir al parque. Por eso insisto en la idea que una gestión eficiente es el mayor beneficio que uno puede hacer a la causa de la libertad y democracia en nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Lía Limón es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales del Fletcher School of Law de la Universidad de Tufts en Massachusetts, Estados Unidos, y durante su trayectoria profesional ha sido diputada local, federal y funcionaria del gobierno mexicano. Se desempeñó como directora general de Políticas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social, donde diseñó y puso en marcha el programa de estancias infantiles, un enorme y muy importante instrumento que se han desarrollado en México para el cuidado de la primera infancia y la mujer. La Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, diputada federal, fue la primera mujer en presidir la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados y ha trabajado en áreas de política pública, gobierno legal, financiera, economía, de desarrollo humano y de inclusión. Lía Limón se postuló como candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición Vamos por México, saliendo electa. Trabaja por los vecinos de Álvaro Obregón para lograr una ciudad con mayor seguridad, empoderar a las mujeres, reactivar la economía, rescatar los espacios públicos, así como hacer realidad la Casa Aliada y las estancias infantiles, que son las demandas mayores de esa población. Lía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero hablaré un poco de Álvaro Obregón y de los resultados en la alcaldía y luego de las recientes elecciones. Álvaro Obregón tiene una población de casi 800,000 habitantes, es la tercera más poblada de la Ciudad de México y la número 26 a nivel nacional de 2,400 municipios que tenemos a nivel nacional, más de 2,400. Contamos con dos centros económicos importantes, uno que seguramente quienes han visitado la Ciudad de México conocen o han escuchado, que es el de Santa Fe, que es, pues, digamos, el más o el segundo más relevante de la Ciudad de México. Y en términos de medio ambiente también es una alcaldía compleja en medio ambiente, porque tenemos 7 sistemas de barrancas, 8 ríos y 12 presas. Sin embargo, el 100% de las barrancas están, 100 kilómetros de las barrancas están habitadas y el 80% de las barrancas contaminadas, que es un tema. Nosotros, después de la elección del 2021, bueno, ¿cómo encontramos la alcaldía? Completamente abandonada, con una percepción de inseguridad que llegó a ser la más alta de la ciudad, con servicios públicos en muy malas condiciones, más de 40,000 gestiones sin atender. La pandemia dejó también a más de 30,000 personas sin empleo, más de 3,000 negocios cerraron y más de 15,000 familias cayeron en pobreza. Las mujeres, las niñas, niños estaban abandonados, no había una sola política pública enfocada a ellos. ¿Qué hicimos y qué me parece muy importante comentar de manera rápida aquí? Primero nos enfocamos, bueno, primero definir prioridades, y las prioridades se definen con base en un diagnóstico, con base en lo que viste en el transcurso de la campaña y de un diagnóstico que te permita identificar las necesidades más importantes. Entonces definimos como prioridades, por supuesto, la seguridad, la mejoría de los servicios públicos, la recuperación de espacios públicos, la reactivación económica o contribuir a la reactivación económica y instrumentar una política de género integral y transversal. Es decir, dignificar la alcaldía como un objetivo principal y hacer un gobierno cercano a la gente. Es importante explicarles que, a diferencia de los municipios en México, en la Ciudad de México las alcaldías no tenemos autonomía presupuestal. Está controlado por el gobierno de la ciudad
y definido, incluso etiquetado, el 68% de nuestro presupuesto. Es decir, nosotros solo tenemos libertad de manejo de un 32% del presupuesto. Y no solo eso, sino que además no tenemos ingresos propios, no tenemos la posibilidad de generar nuestro propio ingreso. No obstante ello, nosotros duplicamos el gasto en seguridad, destinamos más del 60% del gasto operativo a obras y servicios y creamos además programas sociales, política pública y programa social propio. Y sobre todo con una política muy clara de eficientar el recurso público. En la parte de seguridad, bueno, logramos una reducción de la incidencia de delitos de alto impacto de un 25% y de una reducción de la percepción de inseguridad en más de 10 puntos. Hicimos diversas cosas en materia de seguridad, pero para no entrar en detalle, pues principalmente crecimos de manera importante el número de policías pagados por la propia alcaldía y, por supuesto, el número de cámaras, el número de patrullas. En servicios públicos, anualmente recibimos aproximadamente 30,000 solicitudes ciudadanas. Entonces nosotros teníamos pendientes las 40,000 de la administración anterior, más las que nos iban llegando. ¿Y qué hicimos? Invertir en infraestructura. También de manera muy importante invertimos justo en repavimentación, como ya se comentaba aquí, que una cantidad muy importante del recurso en repavimentar y mejorar las calles. Hicimos también un sistema de monitoreo eficiente de los recursos públicos y de apoyo no solo con el personal que cuenta la alcaldía, sino con los recursos. Con un obstáculo muy grande, un gobierno de la ciudad muy enojado porque había perdido 9 alcaldías de la ciudad, 9 de 16, y ese enojo repercutió en contar con muy poco apoyo y muy pocos recursos que venían de gobierno central, y bueno, con la necesidad de enfocar lo poco que se tenía en generar un buen gobierno. La tercera prioridad fue la recuperación de espacios públicos. Nosotros llegamos y los espacios de la alcaldía estaban hechos pedazos. Hemos rescatado más de 150 espacios públicos. Yo, habiendo sido parte de la administración del presidente Calderón, me acordaba mucho del programa de recuperación de espacios públicos con la lógica de arrancárselos a la delincuencia y regresárselos a los ciudadanos. Y de que era un elemento que contribuía a mejorar la seguridad, porque en la medida en que los vuelves a poner en buenas condiciones y en manos de los ciudadanos, pues reduces la posibilidad de presencia de la delincuencia. No solo eso, sino que los principales espacios además los dotamos de seguridad privada, y ese fue un elemento central para que la gente pudiera disfrutar de los espacios públicos. Y en reactivación económica, si bien nosotros tenemos pocas facultades en esta materia, buscamos hacer alianzas muy importantes con el sector privado a fin de de generar ferias del empleo, capacitaciones y demás, a fin de machar la demanda con la oferta y de generar pues la posibilidad de que más gente tuviera empleo, de que nuevos negocios abrieran. Y bueno, hoy hemos sido la 4ª alcaldía con más generación de empleo. En el tema de mujeres, nada más menciono muy brevemente una política enfocada primero en el empoderamiento de las mujeres, que pasa no solo por facilitarles la posibilidad de empleo y capacitaciones y apoyos, sino también porque sus hijos puedan estar seguros mientras ellas trabajan. Regresamos las estancias infantiles. Las estancias infantiles es un programa que se creó en la administración del presidente Calderón, que yo tuve la fortuna de echarlo a andar en su gobierno, que se volvió una política pública muy exitosa. La convertimos en una política pública muy exitosa y que además se volvió un programa que vinieron a ver de muchos otros países y adoptaron en muchos otros países. Es un programa que canceló
la actual administración en cuanto llegaron y que nosotros regresamos a manos de los ciudadanos y regresamos todas las estancias que había en Álvaro Obregón con la lógica de que las madres puedan salir a trabajar tranquilas mientras sus hijos están seguros y bien cuidados. Por otro lado, hicimos un refugio con recursos 100% propios cuando este gobierno también quitó los recursos a los refugios, una línea telefónica de atención a mujeres víctimas de violencia y, en resumen, ¿qué logramos en el tema de mujeres? Una reducción de los feminicidios en un 33% comparando nuestro gobierno con la administración anterior y de 30%, una reducción de violaciones en un 30%, es decir, datos muy concretos. ¿Qué buscamos o qué nos distinguió como gobierno? Tener un gobierno con prioridades claras, construir alianzas, tener presencia constante e interlocución con los vecinos y un enfoque de resultados. Ahora, quiero decirles que a pesar de ser la alcaldesa mejor evaluada de la ciudad y una de las mejores evaluadas a nivel nacional, en las recientes elecciones que buscamos la reelección, perdimos. ¿Y qué vivimos? Y eso lo comento muy brevemente, sobre todo porque este es un foro pues, que defiende la libertad y ahora sí que sin democracia no hay libertad. ¿Qué vivimos? Una elección de Estado donde el uso de los programas sociales jugó un papel muy delicado. Y donde hubo una compra de voto descarada, y cuando les digo compra de voto descarada, ayer lo platicábamos con el presidente Calderón, personas en las filas de las casillas literalmente y descaradamente comprando votos. La verdad es que fue muy lamentable, si bien nosotros mantuvimos el apoyo que tuvimos hace 3 años, incluso tuvimos más votos, hubo una votación a favor del partido en el poder de manera brutal. Insisto, una operación de Estado que no solo consistió en los programas sociales, sino en un ejército de personas que todos los días van a recordarle a la gente quién les da su programa social. Nosotros presentamos a lo largo del proceso casi 200 quejas que no fueron atendidas por el Instituto Electoral. Me parece que lo que se vivió en México, donde el partido en el poder arrasó, no es de festejarse. Sí creo que estamos en un riesgo enorme de una regresión brutal a un Estado autoritario. Estamos de regreso a los 70s, donde pues, hay muy poca libertad para elegir y un escenario, pues sí, que camina no hacia más libertades, sino hacia menos libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez es ingeniero civil por la Universidad de Medellín, especialización en alta gerencia, también en la universidad y en ciencias políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Alcalde de Medellín del 2016 al 2019, asumió enormes banderas que seguramente él nos va a relatar. Terminó su alcaldía con 80% de aprobación, fue candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia el 2022 y en el año 2023 fue reelegido nuevamente alcalde de Medellín, obteniendo el 73% de los votos. Federico. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, Álvaro, por esta invitación. Alcalde Almeida, siempre es un placer estar en Madrid. Me alegra verte de nuevo. Yo quiero darle un saludo muy especial a mi buen amigo, expresidente de Colombia, Iván Duque, que nos acompaña. Y definitivamente la defensa de la democracia y las libertades debe ser un asunto que nos ocupe día a día. En 1960, 9 de 10 países sudamericanos de origen español contaban con gobiernos elegidos democráticamente. A mediados de los 60, entre mediados de los 60 y los 70, prácticamente los golpes militares dejaron en ruinas la democracia. Y en 1973, solo 2 países de América Latina, especialmente Colombia y Venezuela, contaban con gobiernos democráticos. Y hoy uno de ellos es una dictadura disfrazada de democracia y el otro, que es nuestro país, va en camino a eso.
Aquí la defensa por la democracia tiene que ser permanente. Bien lo decían quienes escribieron el libro Cómo mueren las democracias, y es cómo estos dictadores disfrazados de democracia se hacen elegir utilizando las reglas democráticas y una vez llegan al poder se toman las instituciones para destruirlas desde adentro. Ese es el caso de Nicaragua, es el caso de Venezuela y es lo que empezamos nosotros a ver también, por supuesto, en nuestro país Colombia, que tanto duele. ¿Qué hacen siempre? Convocan a elecciones, pero ponen presos a sus opositores, como han hecho en Nicaragua, como han hecho en Venezuela, pero además inhabilitan a quienes les pueden ganar, como es el caso de María Corina, a quien desde acá le enviamos un saludo muy especial y seguimos apoyando esa lucha que dan en Venezuela, alcalde Ledesma. Es muy importante explicar cómo esa trampa populista que nosotros llamamos no distingue ninguna ideología, ni izquierda ni derecho de centro, sino que se convierte en la peor enfermedad y que deja problemas peores a los que se comprometieron ellos a resolver. Llevan a las crisis institucionales, llevan a la gente a la pobreza y nos dejan en las peores circunstancias. Yo tuve la oportunidad de competir en las elecciones presidenciales pasadas contra quien hoy es presidente. ¿Y cómo se eligieron? Se eligieron con populismo, se eligieron con mentiras, pero además algo más grave, se eligieron con el apoyo de las peores estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Se fueron a las cárceles a negociar unos disque procesos de paz, hoy llaman la paz total, y en Colombia hoy no hay paz total, hoy lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales y por el contrario, al mismo tiempo se desfortalece nuestra fuerza pública, generando unos problemas muy fuertes en todo el territorio nacional. Claro que la democracia está en riesgo, claro que el país está en riesgo y ahora quieren convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para quedarse y eternizarse en el poder como lo han hecho en algunos otros países de la región como Venezuela. A esa Asamblea Nacional Constituyente hay que decirle no, porque lo primero que hay que hacer es cumplir la Constitución del 91 y lo primero que ellos tienen que hacer es cumplir la ley y cumplir para lo que se comprometieron. ¿Qué vemos nosotros? Que abren de nuevo espacios de diálogo con grupos que supuestamente se habían desmovilizado como era las FARC, lo cual termina siendo un engaño porque no entregan ni la mitad de las armas, algunos de sus cabecillas van al Congreso y otros cabecillas siguen dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal y a tanto delito se encuentren. Y hoy de nuevo instalan mesas con lo que ellos han denominado la segunda Marquetalia, que no es nada más y nada menos que la misma FARC y al mismo tiempo hacen diálogos con el ELN. Yo quisiera hablar un poco sobre la importancia de los gobiernos locales, que yo lo que interpreto con esta invitación que hacen de este panel es como la Fundación Libertad y como directamente Mario Vargas Llosa y ustedes, Álvaro, Gerardo y todo este equipo entienden las autoridades locales como una gran defensa de la democracia. Pues yo soy muy optimista y después del proceso que tuvimos donde no pudimos o no tuvimos cómo ganar las elecciones presidenciales, muchos líderes nacionales tomamos la decisión de volver a nuestras regiones. Y eso fue lo que pasó en octubre, cuando en las grandes ciudades, tanto como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y muchas otras, ganamos en gran medida quienes somos opositores al gobierno actual del gobierno Petro. Y yo creo en el proceso desde las regiones y las ciudades porque las ciudades somos los motores económicos de los países. Entonces lo que tenemos que hacer es entender cómo esa defensa democrática nos corresponde desde las regiones. Miren, Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. ¿Cómo no ser optimistas hoy cuando desde 1991 llegamos a tener tasas de homicidios cercanas a los 381 homicidios por cada 100.000 habitantes? Y hoy estamos en una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes y somos consideradas una de las ciudades más innovadoras del mundo en materia social. ¿Cómo no creer que a través de la innovación, la ciencia, la tecnología, los buenos servicios públicos, la seguridad, la educación y las oportunidades vamos a darle oportunidades reales a nuestra gente? Estamos logrando tener planes de desarrollo financiados con recursos propios, no dependiendo en nada de la nación, porque de lo contrario frenarían el progreso de las regiones, que es lo que ellos quieren directamente para poder llevar el caos institucional a cada una de las regiones de Colombia. Hay que aguantar. Colombia lo que tiene que pasar, y lo mejor,
a lo que nos tenemos que dedicar, y le pido también a la comunidad internacional que nos acompañe, es que se garantice que haya elecciones en el 2026. Si se garantiza que hay elecciones libres y democráticas en el 2026, sin lugar a dudas vamos a recuperar el país. No es el momento de enloquecerse ni desesperarse buscando candidatos. Lo que necesitamos es que se mantenga la democracia, que haya elecciones en el 2026 y podamos recuperar el país desde el orden institucional. La gente no está buscando hoy discusiones alrededor de la izquierda, la derecha o el centro. La gente lo que quiere es bienestar. La gente lo que necesita es que lleguen sus servicios públicos, que vivan seguros, que sus hijos tengan educación, que tengan buenas oportunidades y que definitivamente exista progreso. Eso es a lo que nos tenemos que dedicar quienes hoy representamos la democracia local, que cuando nos juntamos y demostramos los hechos regionales en nuestros países, terminamos siendo mucho más importante de lo que a veces logran desde el nivel central, como es el caso en Colombia, donde lo que vemos es un gobierno consumido por la ineptitud, un gobierno consumido por la corrupción y en el cual hoy hay grandes escándalos que apenas están empezando sobre interceptaciones ilegales en contra de altos magistrados, de las altas cortes y de líderes de la oposición y de periodistas. Nosotros desde Colombia, desde Medellín, vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a seguir defendiendo una de las grandes luchas que ha dado la humanidad en los últimos tiempos y el triunfo de las democracias liberales, entendiendo que no está garantizada su continuidad y que con más rigor tenemos que trabajar. Gracias por esta invitación. Muy bien, Federico. Gracias a Rodolfo Carter, alcalde de la Florida en Chile, a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón en México, a Carlos Brus, alcalde de Santiago de Surco en Lima, a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín en Colombia, y les pido me acompañen en un aplauso para ellos. muchas gracias a los alcaldes que nos han acompañado, gracias a la Unión de Ciudades Iberoamericanas y a la Alcaldía de Madrid, que en realidad fueron los que nos propusieron la idea de traer alcaldes, y lo haremos siempre, porque es otro poder, como dijo Fico Gutiérrez, muy relevante. Quiero convocar ahora a los miembros del próximo panel. Daniel Lacalle, Manuel Llamas, Jano García, 3 analistas económicos, y Ignacio Bongiovanni, que va a moderar.